Buenas tardes, soy José Manuel González, soy pediatra de la UCI del Hospital Regional de Málaga. En la sesión de hoy vamos a ver dos modalidades de ventilatorias. Modalidades ventilatorias conocidas por soporte, estarían en el nivel mínimo de asistencia respiratoria. Y por último veremos la retirada de la ventilación mecánica, el conocido como weaning de la ventilación mecánica, el destete de la ventilación mecánica. Empezando por las modalidades de presión de soporte, las distintas modalidades las podemos clasificar en función de lo que hace el paciente, en función de si el paciente tiene algún tipo de actividad o no tiene ningún tipo de actividad. Las primeras modalidades, la modalidad en la que el paciente no hace nada, son las modalidades controladas, en las que todo lo hace el respirador, el paciente no hace nada, o bien porque lo tenemos relajado muscularmente, o porque el paciente por problemas neurológicos no es capaz de realizar ninguna respiración, el ventilador lo haría todo. La siguiente sería la modalidad asistidas controladas, en el que ya el paciente puede desencadenar, puede disparar alguna respiración, pero toda la morfología de la ventilación, es decir, la forma de entregar la ventilación van a ser siempre iguales, es decir, van a ser como controladas, pero el paciente puede desencadenar. Un nivel inferior de asistencia o un nivel mayor de participación del paciente sería el mandatorio intermitente, la SMV, en el que habría una mezcla de ventilaciones, unas ventilaciones que serían mandadas por la máquina, enviadas por la máquina de forma programada, y habría un espacio para que el paciente pueda desencadenar respiraciones espontáneas. Habría mezcla, por tanto, de respiraciones de máquina y respiraciones espontáneas. Y en esas respiraciones espontáneas podemos hacer una ayuda más y darle soporte a esas respiraciones espontáneas, como ya hemos visto en las sesiones anteriores. Una modalidad inferior, un escalón inferior, serían las modalidades de soporte, en los que el respirador lo que hace es dar una ayuda a la respiración espontánea del paciente. El paciente tiene su propio drive respiratorio, su propio impulso respiratorio, y el respirador únicamente a esa respiración le ayuda con una presión de soporte. Y el último nivel de asistencia sería la CPAP, en el que únicamente tenemos un mantenimiento de una presión continua en la vía aérea, intentando mantener un reclutamiento alveolar sin que se le ayude a las respiraciones del paciente. Es decir, el paciente respiraría siempre sobre un nivel de presión. Es decir, la clasificación iría desde esas modalidades en las que el respirador lo hace todo, a modalidades en las que ya el paciente tiene que asumir su propia patrón respiratorio, su propio impulso respiratorio. En las modalidades que nos vamos a centrar en la clase de hoy, pues serían estas dos últimas, es decir, presión de soporte y CPAP. Aquí vemos el esquema normal, el esquema habitual de una respiración en CPAP. Estamos viendo cómo el paciente hace respiraciones y el respirador lo que estamos haciendo es manteniendo un nivel de presión continuo sobre el que el paciente va haciendo sus respiraciones. Con ese nivel de presión nosotros estamos manteniendo una capacidad residual funcional, estamos reclutando y estamos mejorando oxigenación. En la presión de soporte damos un paso más, es decir, no solo vamos a mantener una presión expiratoria, sino que cuando el respirador detecta que el paciente está haciendo una respiración, se le ayuda al respirador, entrega una cantidad de flujo para alcanzar una presión que nosotros hemos programado. Es decir, el paciente, una vez que se detecta la respiración, se entregaría un flujo para alcanzar la presión de soporte que nosotros hemos definido. Por tanto, la presión de soporte la tenemos que ver como una ayuda que el respirador hace a un paciente que tiene respiraciones espontáneas, es decir, un paciente que está respirando, que tiene su actividad espontánea, y la máquina lo único que tiene es que detectar las respiraciones que el paciente va haciendo. Si el paciente tiene una escasa actividad respiratoria, el paciente está mal, la ayuda del respirador tendrá que ser mayor. Si el impulso respiratorio, si el paciente va mejorando y tiene cada vez más capacidad, el respirador tendrá que darle menor asistencia. Se trata de una modalidad de presión, es decir, que lo que estamos hablando es el respirador va a entregar un flujo para alcanzar una presión, es decir, es una modalidad presumétrica, es una modalidad limitada por presión, y a diferencia de las modalidades controladas,
el ciclado es lo que cambia, porque el ciclado en esta modalidad no es un ciclado por tiempo, sino que es un ciclado por flujo, como veremos posteriormente. Es una modalidad en la que el paciente determina su propia respiración, determina el flujo, determina el tiempo, determina el volumen que entra, y el respirador lo único que se encargue, lo único que quiere es alcanzar la presión de soporte que se le ha fijado. Para entender mejor y para entender bien la presión de soporte, es importante ver las distintas fases que se producen en la presión de soporte. En la presión de soporte veremos que hay un inicio, una fase de inicio, en donde el parámetro fundamental a entender es el trigger inspiratorio que puede ser trigger de presión o trigger de flujo. Una segunda fase que se llama fase de presurización, en el que el respirador tiene que hacer la entrega de flujo para alcanzar esa presión de soporte programada, y en el que ahí el parámetro fundamental es el conocido por rampa, tiempo de rampa o tiempo de presurización. Y por último, el ciclado. La fase de ciclado, que es el ciclado siempre lo definimos como paso de inspiración, de fase de inspiración a fase de expiración. Entonces, el ciclado en el que hemos visto, el que hemos comentado ya, que se produce por flujo, es decir, por una caída de flujo. Y esa caída de flujo nosotros podemos programarlo a un nivel fijo. Hay respiradores que tienen un nivel fijo y otros respiradores que nos permiten variar ese nivel de caída de flujo, como veremos posteriormente. El ciclado, además de la caída de flujo, que es, digamos, el criterio fundamental de la presión de soporte, los respiradores tienen además otros criterios de ciclado, criterios de seguridad, como son criterios de tiempo máximo y criterios de sobrepresión, que veremos posteriormente. Para verlo y para entenderlo mejor, siempre las gráficas nos van a ayudar. Vemos las típicas curvas de presión, flujo y volumen, siempre representadas las curvas a nivel del tiempo, ¿no? Presión, tiempo, flujo, tiempo, volumen, tiempo. Los bucles representarían el enfrentamiento entre presión, flujo o presión, volumen, entre estas tres variables, pero cuando hablamos de curvas estamos enfrentando presión, flujo y volumen con tiempo. Siempre pondremos presión arriba, flujo en medio y volumen abajo, habitualmente, y en presión, en esta curva de presión soporte, lo que vemos es cuando el paciente, en la primera fase, que es la fase de inicio, la fase de reconocimiento, el paciente hace una expiración, el paciente produce esta deflexión, esta disminución de la presión expiratoria en el que cae, ahí es cuando el paciente está iniciando la respiración, y el respirador tiene que detectar que el paciente está respirando. Y ahí lo fundamental es el trigger inspiratorio, es decir, que tenga un trigger inspiratorio adecuado para que el respirador, cuando el paciente haga eso, cuando el paciente inicie la respiración, el respirador lo detecte e inmediatamente pase a la segunda fase, que es la fase de presurización, la fase de entrega de flujo para llegar al nivel de presión de soporte que nosotros hemos programado. Esta fase de presurización, si antes hablábamos que el parámetro fundamental era el trigger inspiratorio, es decir, que tenemos que programar un trigger inspiratorio que sea sensible, que es decir, que el respirador detecte cuando el paciente está iniciando la respiración. Aquí nosotros podemos influir o podemos variar esta presurización, esta entrega de flujo, por el parámetro de tiempo de rampa, como veremos posteriormente. Y por último, el ciclado. El ciclado en presión de soporte no se produce por tiempo inspiratorio, sino que se produce por caída de flujo. Y para entender la caída de flujo tenemos que irnos a la gráfica de flujo, en el que vemos que cuando inicia la presurización alcanza un nivel de flujo de pico máximo, cuando alcanza la presión de soporte, y ese pico máximo es el que se toma como 100%. El respirador, cuando se produce la caída, es decir, cuando ya ha alcanzado la presión de soporte, el flujo empieza a bajar porque ya ha alcanzado la presión de soporte, estoy en un flujo desacelerante típico de una modalidad de presión, el flujo va cayendo y cae hasta un determinado valor que nosotros en algunos respiradores podemos modificar, y en otros respiradores lo tiene fijo. Por ejemplo, en el Evita 4 lo tiene fijo al 25%, no podemos variar ese trigger respiratorio, pero en otros respiradores sí podemos hacer una variación de esa trigger respiratorio o sensibilidad expiratoria, y podemos hacer que el respirador cicle antes, corte antes el flujo, con lo cual el tiempo inspiratorio y el volumen será menor, o dejarlo que caiga un poco más, es decir, disminuir, que el ciclado se produzca más tarde, e intentar aumentar un poquito el tiempo inspiratorio.
La programación nuestra tiene que intentar que el tiempo inspiratorio que nosotros estamos dando, que el ventilador está dando, sea lo más parecido a lo que quiere el paciente. Es decir, que la sincronía entre el paciente y el ventilador se va a producir cuando el respirador detecte que el paciente quiere respirar, le entregue un flujo adecuado al que quiere el paciente, tenga una presión de suficiente que quiere el paciente y que el ciclado, es decir, que cuando el paciente quiera terminar, el respirador deje de entregar flujo, ¿no? Esa sería la sincronía perfecta entre el paciente y el ventilador. Por tanto, ¿qué tenemos que programar? ¿Qué se programa en presión de soporte? Pues os pongo siempre los dos parámetros que están siempre en todas las modalidades ventilatorias, FiO2 y PIP. Es decir, que siempre si hacemos una bajada en el soporte respiratorio, como hemos visto antes, controlada asistida, SMV, FiO2 y PIP, siempre lo vamos a tener que programar. Son los dos parámetros que siempre hay que programar. El siguiente parámetro a programar sería la presión de soporte. Una presión de soporte que inicialmente solemos programar de inicio una presión baja, de 5 a 10, pero siempre tenemos que tener en mente cuál era la presión que estaba ejerciendo, la presión que el paciente tenía cuando estaba en la modalidad controlada, qué presión meseta tenía el paciente, porque esa será, digamos, la presión a la que nos vamos a acercar fundamentalmente en presión de soporte para alcanzar un volumen parecido. Lo veremos más tarde. Una vez que ya hemos puesto la presión de soporte, lo siguiente que vamos a ajustar será el trigger inspiratorio. Y ese trigger inspiratorio lo tenemos que programar, y el concepto clave de trigger inspiratorio es el valor de mayor sensibilidad, es decir, que esté lo más sensible, que el respirador detecte al niño, pero que evite el autodisparo. Es decir, que no sea tan sensible que el respirador interprete como respiración del niño cualquier cosa, fundamentalmente agua en la tubuladura, fugas o la actividad cardíaca, las oscilaciones cardiogénicas del paciente. El respirador, si el trigger lo hemos puesto muy sensible, los puede interpretar como que son respiraciones y dar lugar a lo que se llama como un autodisparo, como el respirador está interpretando y el paciente no está pidiendo respiraciones y el respirador está continuamente enviando respiraciones. Eso es el autodisparo. Pues si por el contrario lo tenemos muy duro, lo que nos va a dar es a otra sincronía, que sería el disparo inefectivo. El paciente quiere respirar y el respirador no lo ve. El respirador no le asiste, no le entrega flujo y el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios. Es una de las asincronías más graves porque conlleva a un deterioro en el paciente, a un cansancio del paciente en el que está respirando y no le está entrando flujo. El otro parámetro, la rampa o el retardo inspiratorio, que nos va a provocar una mayor o menor entrega de flujo, un flujo más rápido o un flujo más pequeño, más lento. Y el último, el trigger expiratorio, cuando queremos nosotros que cicle el paciente, que cicle la ventilación, que cicle el respirador, cuando va a pasar de fase inspiratoria a fase expiratoria, siempre intentando que sea un tiempo inspiratorio lo más cercano a lo que el paciente quiere. Por último, en cuanto a programación, como siempre, como ya hemos visto en el esquema a lo largo del curso, las alarmas. Si estoy en una modalidad que es una modalidad presiométrica, es decir, que yo estoy programando presión, la variable que no estoy controlando es el volumen. Y por tanto, el riesgo que tengo en una modalidad de presión es a no controlar el volumen, a tener un volumen excesivo o generalmente lo que nos suele pasar, a que el paciente hipoventile. Es una de las alarmas que tenemos que controlar. Y la otra alarma que tenemos que controlar es la frecuencia respiratoria. Ver si el paciente está consiguiendo un volumen minuto adecuado, pero a expensas de una frecuencia respiratoria alta. No es capaz de meter un volumen TAIDA, porque la presión de soporte a lo mejor es una presión de soporte pequeña, necesita más, y el paciente compensa con frecuencia respiratoria alta con polipnea. Y la última alarma que tenemos que poner es el modo apnea. Es decir, que los respiradores, si el paciente deja de respirar, si hay un cese de la actividad del paciente, el respirador inmediatamente activa sus parámetros de rescate, o bien cada respirador lo programa de una manera o por presión o por volumen, pero entraríamos en un modo de ventilación de apnea. Aquí vemos algunas gráficas de presión soporte. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la modalidad, estamos viendo la curva de presión, aquí estamos viendo la curva de flujo y quiero que veáis
en esta gráfica el tiempo de rampa, el tiempo de presurización que se está produciendo aquí, que tenemos un tiempo del 50%, que puede ser una rampa pequeña, una rampa lenta, puede entrar el volumen lento, y sin embargo, si aquí aumentamos la rampa, el tiempo de presurización es mucho más corto, entra un flujo muy rápido, y algunas veces vemos esta imagen en el que lo que está produciéndose es por esa entrega de flujo muy rápido, el flujo tan rápido al paciente le molesta, esa molestia que le produce un flujo tan excesivo a veces hace que corte la entrega de flujo, es decir, que se produzca un ciclado porque le está llegando un flujo, y claro, al producirse un ciclado el paciente quiere volver a respirar y se produce un doble disparo, ¿vale? Es decir, un doble disparo por un flujo muy rápido, por un tiempo de rampa muy corto, está entrando un flujo muy rápido, muy alto, y está molestando mucho al paciente y hace que se produzca un ciclado precoz. Por otra parte, en la parte ya de ciclado del trigger expiratorio, aquí vemos en la gráfica lo que comentábamos antes. Aquí tenemos una sensibilidad expiratoria, un trigger expiratorio, un final de ciclo inspiratorio. Cada respirador le llama de una manera al trigger expiratorio. Aquí vemos el flujo máximo, el flujo pico máximo, y cuando va bajando a esta altura ya corta. A esta altura se está produciendo. Esto corresponde a un 40%. Sin embargo, en la gráfica de arriba vemos que este es el flujo pico máximo, y la entrega de flujo no se produce el ciclado prácticamente hasta llegar a la línea base. Estamos hablando de un 1%. Esto puede tener repercusión en el que el paciente alcance mayor volumen, porque estamos dando un poco más de tiempo inspiratorio. Algunas veces, si tenemos un ciclado muy precoz, estamos haciendo que corte, y a la misma presión de soporte el volumen que vamos a conseguir va a ser un volumen inferior, ¿no? Es decir, siempre es importante tener bien programado todo. Las modificaciones que vamos a hacer en esta modalidad, pues siempre vamos a ir viendo pues cómo está el paciente. Si está metiendo un volumen corriente adecuado, si se está poniendo polineco, si ha empeorado el esfuerzo respiratorio, tiene signo de dificultad respiratoria, cómo están los gases, cómo está la capnografía, está desaturando. Es decir, que es una modalidad en la que hay que estar muy cerca del paciente, hay que estar a pie de cama, y aunque es una modalidad muy fácil de pocos parámetros, obliga a estar muy encima, sobre todo al principio, cuando un paciente se pasa a presión de soporte. Es un tiempo en el que tenemos que estar pegaditos al paciente, y tenemos que estar viendo tanto en valoración clínica del paciente cómo está. Tiene signos de dificultad respiratoria, hay signos de asincronía entre el paciente y el ventilador, está sudoroso, está taquicárdico, está polineco, tiene tiraje, tiene disociación torácico-abdominal, y valorar también la gráfica del respirador, interpretar bien las curvas del respirador y ver determinados signos que nos pueden ayudar a detectar las posibles disincronías entre el paciente y el ventilador. Esas disincronías entre el paciente y el ventilador se pueden clasificar en función de la fase donde se produce, en unas asincronías de disparo, que ya lo hemos comentado brevemente, en el que serías fundamentalmente por un trigger, unas asincronías por autodisparo o por disparos inefectivos o disparos retrasados, unas asincronías derivadas de la entrega de flujo, que pueden ser por flujo excesivo o por flujo insuficiente, y esas las solemos ver en la parte inicial de la curva de presión, y suelen ser estos picos que se producen inicialmente, y eso suele ser por flujo excesivo, y a lo mejor podemos mejorarlo disminuyendo el tiempo de rampa, o finalmente en la parte final de la curva de presión podemos ver las asincronías de ciclado, en las que podemos ver en algunas ocasiones estos piquitos en la parte final, que algunas veces corresponde al paciente que quiere respirar, que quiere expirar, y el respirador sigue todavía insuflando, y el paciente quiere pasar a fase expiratoria, ¿no? Y eso es lo que se produce cuando se produce un ciclado retrasado, es decir, que estamos dejando que el respirador meta mucho aire, y el paciente lo que quiere ya es respirar, ¿no? Es importante analizar en las gráficas la posibilidad de asincronías. En esta tabla os dejo los distintos tipos de asincronías más frecuentes en presión de soporte: los autodisparos, disparos inefectivos, doble disparos, ciclados prematuros, las causas, la posibilidad de identificación y las posibles soluciones que vienen en el manual de ventilación mecánica del grupo de respiratorio.
Y lo que sí me gustaría en presión de soporte, y la visión que muchas veces tenemos, que parece que la presión de soporte, el único botón que existe en esta modalidad es el botón de presión de soporte. Si el paciente no mete volumen, tengo que dar más presión de soporte; si mete mucho, tengo que bajar presión de soporte, y parece que es el único botón que tenemos que activar, ¿no? En presión de soporte. Tiene que quedar muy claro que nosotros podemos optimizar mucho más la programación, y no solo no solo tenemos los botones de presión de soporte, sino que tenemos estos 3 botones: trigger inspiratorio, rampa y trigger expiratorio. Con el trigger inspiratorio y una buena programación del trigger inspiratorio, tenemos que intentar que sea lo más sensible, pero evitando el autodisparo, y por supuesto que nunca llegue a un trigger tan duro que el paciente esté haciendo respiraciones y la máquina no detecte, ¿no? Es decir, el disparo inefectivo, una de las peores asincronías que podemos encontrar en presión soporte. La rampa, en la que tenemos que hacer una buena programación de la rampa, teniendo en cuenta que un tiempo de rampa muy corto, es decir, una presurización muy rápida, una entrega muy rápida, puede llevar en ocasiones a esa molestia, a ese ciclado precoz y a esos dobles disparos. Y una rampa muy lenta, un tiempo de rampa muy prolongado, pues va a entregar el flujo muy lento, y en algunos pacientes que tienen sed de aire van a estar incómodos porque necesitan flujo rápido, y la rampa que le hemos puesto es una rampa corta, ¿no? Es decir, eso tenemos que estar a pie de cama para ver cómo le está sentando la programación. Y por último, el trigger expiratorio. El trigger expiratorio, que tenemos que intentar programarlo en función del paciente, de qué tiempo inspiratorio necesita el paciente, e intentar que no se produzcan ni ciclados prematuros ni ciclados retrasados. Es decir, que tenemos que estar al lado del paciente, hacer una programación inicial y hacer modificaciones en función de cómo vaya sentándole al paciente. Es decir, que una cosa es la programación inicial, que podemos hacer con una programación, pues empezar con una presión de soporte baja, después hacer el trigger expiratorio, modificar la rampa y el trigger expiratorio, ir subiendo presión de soporte si no conseguimos un volumen adecuado, pero teniendo los otros parámetros bien ajustados. ¿Qué ventajas tiene la presión de soporte? Pues mejora la sincronía del paciente. Si es el paciente el que está haciendo el control respiratorio y no es una máquina que de vez en cuando le está metiendo en voladas, el paciente va a estar más a gusto, va a estar más sincrónico con el respirador. La SMV, por ejemplo, es una modalidad pues que tiende a la asincronía. Cuando hay tantos tipos de modalidad, en el que yo tengo una modalidad, una embolada que me la da el respirador de una manera, después la presión de soporte me la da de otra manera, pues es más fácil que se produzca una asincronía que en una modalidad en la que todo lo va regulando el paciente. Son modalidades en las que se necesita menos sedación. Estamos evitando la atrofia que se puede producir por desuso en un paciente. Si siempre lo tenemos sedado, relajado, al final va a atrofiar su musculatura. Entonces, en esta modalidad en el que ya hacemos que el paciente empiece a respirar, empiece a movilizar su musculatura, pues va a facilitar el destete, porque además estamos contrarrestando con esa presión de soporte el trabajo, la resistencia que generan los circuitos, los filtros, los humidificadores, etcétera, para que el paciente ventile. Son modalidades que al permitir que el paciente haga respiraciones, que haga una inspiración, intente meter aire, se produce menos interferencia hemodinámica, y eso algunas veces lo vemos en pacientes cardiovasculares, en pacientes que tienen, por ejemplo, un Fontan, que necesitamos disminuir la presión. Vemos en estos pacientes que mejora muchas veces la estabilidad hemodinámica de estos pacientes, ¿no? Y la presión de soporte, pues sabemos que podemos usarlas con otras modalidades, como por ejemplo la SMV. Desventajas, pues como hemos comentado antes, es una modalidad de presión, y como todas las modalidades de presión, el riesgo es que no controlamos el volumen no lo tenemos garantizado, y por tanto tenemos que controlar y tener puestas nuestras alarmas pendientes siempre del volumen. Va a depender mucho del esfuerzo del paciente y de las características del sistema respiratorio, aumento de resistencia, disminución de compliance. Es decir, que yo puedo estar en unas condiciones normales inicialmente de presión, pero deterioro del paciente por el esfuerzo o por resistencia o por compliance van a hacer que los volúmenes caigan. Es decir, que hay que estar muy encima
de un paciente que ya lo tenemos un paciente despierto y haciendo el destete. Por supuesto, precisa de impulso respiratorio conservado. Hay que tener mucho cuidado con la sedación, no estar pasado de sedación. Por supuesto, jamás uso de relajantes, que algunas veces se quedan prescritos y de vez en cuando le cae un bolo de relajante y en un paciente que está en soporte. La existencia de fugas interfiere mucho a la presión de soporte, molesta mucho a la presión de soporte la existencia de fugas, puesto que si se producen fugas, el paciente, el respirador siempre va a intentar seguir metiendo flujo para intentar alcanzar la presión de soporte. No llega a la presión de soporte porque existen fugas y sigue metiendo y no se alcanza el ciclado por flujo. Entonces, eso al paciente que ya quiere respirar se encuentra con un respirador que por culpa de la fuga sigue metiendo. Eso lleva a una sincronía. Por tanto, hay que intentar controlar por qué se está produciendo la fuga, intentar minimizar y optimizar la existencia de la fuga cuando el paciente está en presión de soporte. Y otra de las causas, los pacientes con resistencia altas. Los pacientes con resistencia alta, lactantes pequeños que pueden tener flujo muy alto, algunas veces les sientan muy mal la presión de soporte cuando intenta meter, hacen unos picos y ahí podemos intentar mejorar o intentar optimizar algo modificando el tiempo de rampa, el rest time, pero algunas veces la presión de soporte en pacientes pequeños con resistencia alta algunas veces es difícil de poner sincrónico, ¿no? En cuanto a las indicaciones, pues clásicamente se ha utilizado pues inicialmente como un modo de destete, cuando ya el paciente venía de controlada, de asistida controlada, de SMV, el paso final era el pasarlo por presión de soporte, pero cada vez más las unidades lo que estamos haciendo es en pacientes que conservan un impulso respiratorio, el paciente que pues no tiene un fallo de musculatura inspiratoria, pasarlo de forma rápida a presión de soporte. Es decir, un paciente posoperatorio que llega a la unidad y que ya está bien y empieza a despertarlo, inmediatamente lo estamos pasando a presión de soporte y viendo que él vaya regulando su propia respiración. Inicialmente necesitará un poco más de presión de soporte, iremos bajando el soporte a lo largo del paciente vaya recuperando un poco más la fuerza, ¿no? La presión de soporte, pues como hemos comentado, se podía utilizar sola o bien asociada a otras modalidades como la SMV, que podría ser SMV de presión o SM de volumen. Aquí vemos una gráfica en la que vemos distintos tipos, ¿no?, de morfología. Aquí estamos viendo la típica morfología de flujo cuadrado de una modalidad de volumen. Además, en presión vemos pico meseta, es decir, estas respiraciones son respiraciones de volumen. Y nos encontramos aquí una respiración completamente distinta, flujo desacelerado con presión controlada, con presión cuadrada. Y si nos fijamos son distintas, es decir, que esto se trata de una modalidad en la que hay respiraciones por volumen y respiraciones por presión, y es una respiración espontánea. Este respirador, además, la respiración espontánea nos marca de un color distinto. Esta se trata de una modalidad de SIMV de volumen con presión de soporte. En esta, sin embargo, estamos viendo que son todas de flujo desacelerado, pero son distintas unas de otras. Estas son iguales, fijaros que siempre alcanzan el mismo flujo, la misma morfología, pero sin embargo estas son distintas. Aquí estaríamos hablando de una modalidad y sería la típica morfología de SMV con presión control. SMV en el que las respiraciones mandatorias son de presión, y aquí estamos viendo la presión de soporte. La presión de soporte, que como veis el volumen que alcanza las que son por presión de soporte, es decir, las respiraciones de presión de soporte alcanzan un volumen pequeño y posiblemente necesitarían aumentar la presión de soporte para conseguir un mayor volumen en este tipo, ¿no?, en este paciente. Una vez que ya hemos visto la presión de soporte, pasamos al último nivel de asistencia, que es la CPAP. El respirar con CPAP, lo que estamos haciendo es que el respirador mantiene una presión positiva constante, continua, y el niño va respirando de forma espontánea sobre esa presión que el respirador está manteniendo. Es decir, eso lo que está haciendo es reclutar, está evitando el colapso alveolar, estamos manteniendo un volumen
un volumen dentro del pulmón, estamos aumentando la capacidad residual funcional, y eso lo que conlleva es una reducción del trabajo respiratorio, de la disminución de la frecuencia respiratoria y del esfuerzo muscular, y conlleva a una mejoría en la oxigenación. Es decir, la CPAP, la presión final expiratoria, nos va a mejorar siempre la oxigenación. Por tanto, estaría indicado en aquellas insuficiencias respiratorias moderadas, en el que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio conservado, y el típico sería la insuficiencia respiratoria tipo 1, las hipoxémicas, por edema agudo del pulmón, cardiogénico, neumonía, es decir, los pulmones blancos, en los que intentamos abrir el pulmón aumentando un poco la presión de distensión, la presión continua de distensión, y mientras el paciente va haciendo respiraciones. También se puede utilizar en algunos tipos de insuficiencia respiratoria tipo 2. El tipo 2 sería el paciente que no ventila, pulmones negros, en los que el paciente está aumentando el carbónico, y en estos casos siempre intentamos ayudar al paciente, intentamos dar dos presiones, una presión de distensión y una presión de apertura, una presión de soporte, para conseguir un volumen corriente, para conseguir un volumen tidal. Pero en algunas insuficiencias respiratorias tipo 2, como son las apneas centrales obstructivas, la bronquiolitis o en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la CPAP, un solo nivel de presión, consigue abrir vía aérea y mejorar al paciente, aunque serían tipo 2, consiguen mejorar. Y también en la insuficiencia respiratoria post-extubación. Por último, otra de las indicaciones es, como hemos visto anteriormente, el último paso en el destete de la asistencia respiratoria. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que existen dos modos de hacer CPAP. Es decir, yo puedo mantener una presión continua en la vía aérea de dos maneras, y los respiradores que tenemos lo hacen de dos maneras. Una, provocando un freno expiratorio mecánico, es decir, yo lo que estoy haciendo es frenando la expiración del paciente con algo mecánico, con una válvula, que es lo que hacen los respiradores convencionales. Aquí estáis viendo el bloque respiratorio típico del Draget, en el que aquí lo que nos encontramos aquí debajo es una valvulita que se va a abrir, se va a cerrar más para dejar pasar más aire o pasar menos aire, es decir, que estaríamos haciendo de nivel de presión expiratoria. Estas son las típicas válvulas expiratorias de los ambus. Cuando ponemos un ambu y le ponemos una válvula de PIP, lo que estamos produciendo es una válvula mecánica, un freno expiratorio mecánico. Y la otra forma de producir CPAP es la típica de ventilación no invasiva, que se hace por flujo. Lo que estamos haciendo es administrando un flujo expiratorio. Yo mantengo un flujo expiratorio y es el flujo que le está llegando al paciente el que genera un freno expiratorio del paciente. Ese es el típico de la ventilación no invasiva, la típica de la CPAP de Busignac, en el que no hay válvula y que todo lo que está entrando es un flujo inspiratorio que va generando un freno al respirador, un freno a la aspiración del paciente. La CPAP la podemos entender de modo invasivo, es decir, con un paciente intubado, o lo que más usamos, lo que más asistencia damos, que es la CPAP de no invasiva, que se pueden hacer de muchas maneras. La CPAP no invasiva, en función de las distintas interfaces que nos podemos encontrar, la CPAP nasal, con cánula, nasofaringeas, con tubo cortado, nasofaringeos, facial, con gelme. Es decir, existen muchas interfaces para hacer un nivel de presión, para mantener una presión de distensión continua. En cuanto a los problemas que nos podemos encontrar, pues la repercusión que la presión que estamos poniendo, la presión intratorácica, puede hacer hemodinámica. Generalmente con presiones de 5 a 10 no existen prácticamente casi nunca ningún problema, suelen ser bien toleradas, pero cuando ya empezamos a subir presiones, podemos encontrarnos efectos sobre la hemodinámica, con disminución del gasto cardíaco, mayor repercusión de la hemodinámica, sobre todo cuando alcanzamos cifras de CPAP por encima de 15. Además de esa repercusión hemodinámica, sobre distensión pulmonar, riesgo de volutrauma, riesgo de neumotoras y reducción de la distensibilidad del pulmón. Por último, una vez visto la presión de soporte y vista el CPAP, vamos a pasar a la retirada de la ventilación, al destete, ¿no? Este es un concepto que muchas veces manejamos en inglés, que la literatura sí que se ha introducido en nuestro medio, que es el weaning. El weaning es el destete, es el proceso en el que empezamos a retirar la asistencia respiratoria para dejar al paciente en respiración espontánea. Ese proceso
existen pocos datos objetivos y menos en niños. De tal manera que siempre estamos en una balanza en el que si es necesario mantener todavía más al paciente en ventilación mecánica o es necesario extubar o intentar iniciar el destete en el paciente. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y siempre decimos a nuestro residente es: una vez que pongas el tubo, piensa en cuándo lo vas a quitar. Es decir, ya que estás intubando al paciente, ya tenemos que ir empezando en cuándo podremos detectar el paciente. Por supuesto, habrá momentos en el que sería imposible extubar y iniciar el destete, pues, lesiones pulmonares graves, neumonía, hasta que no mejore la situación, hasta que no alcancemos una mejoría del proceso que ha llevado al paciente a ventilación mecánica, no vamos a empezar el destete. Y tener en cuenta los pros y los contras, es decir, que la fatiga muscular, el intercambio defectuoso, la vía aérea protegida que se produciría en los destetes precoz, pero si hacemos un destete tardío va a conllevar a riesgo de neumonía nosocomial, de sedación innecesaria, de lesión pulmonar y lesión de la vía aérea, que la propia ventilación, la ventilación mecánica hace daño, y tenemos que intentar lo antes posible retirarla. Siempre con unos requisitos que tenemos que cumplir para la extubación del paciente. Unos requisitos que son clínicos y que son ventilatorios. Los requisitos clínicos, pues resolución al menos parcial del proceso que motivó que el paciente entrara en ventilación mecánica, que tenga una estabilidad hemodinámica suficiente, con o sin inotrópicos. El paciente puede estar con algún soporte inotrópico, pero con una estabilidad hemodinámica determinada, que tenga un nivel de conciencia adecuado. Por supuesto que tenga unos reflejos protectores de la vía aérea. Pues clásicamente hablábamos de un Glasgow de 8 para retirar la ventilación mecánica, que tenga fuerza muscular suficiente, que tenga una tos eficaz, descartar que no tenga una anemia importante, que no esté sangrando, que no esté con un cuadro séptico, es decir, que el paciente clínicamente esté para extubar. Y en cuanto al parámetro ventilatorio, pues claro que el paciente no esté ni hipoxémico ni tenga hipercapnia, es decir, tenemos que ver que tengamos una saturación por encima de 90, con FiO2 menores de 50, con un índice de PAF y de PF mayores de 200, que no esté acidótico y que tenga unos niveles de asistencia que no sean muy altos. Pues clásicamente se hablaba de PIB por debajo de 5, presiones pico por debajo de 30, aunque generalmente ya por el uso de la ventilación invasiva algunas veces incluso actuamos con algunas PIB un poco más altas, ¿no? Pero quizás estos valores son para tenerlo en cuenta, ¿no? Son parámetros de seguridad para la extubación del paciente. No hay un método ideal para la retirada de la ventilación mecánica. Este método va a depender fundamentalmente del paciente y de la patología que motivó la ventilación mecánica, y generalmente la duración del destete, la duración del weaning va a estar muy en relación a la duración total de la ventilación mecánica. Es decir, pacientes que llevan mucho tiempo en ventilación mecánica, pacientes ya muy crónicos, el destete generalmente va a ser más lento. En pacientes que llevan poco tiempo, el destete, el weaning va a ser más rápido, ¿no? En cuanto a las fases de retirada, pues siempre va a haber un inicio de soporte ventilatorio total, que este sería nuestra fase de partida del destete, una fase de transición en el que haremos un soporte ventilatorio parcial y una fase final que será la extubación. Es decir, ya casi siempre lo que intentamos es intentar hacer un soporte ventilatorio parcial, tener cada vez menos a los pacientes relajados, intentar que el paciente se lleve bien con el respirador, tenga una buena sincronía con el respirador, intentar disminuir al máximo la atrofia muscular, la sobre asistencia que en algunos casos le estamos provocando a los pacientes. Los parámetros que vamos a disminuir, pues fundamentalmente la PIB y la FiO2, tener unos niveles bajos de PIB de FiO2 como hablábamos antes, tener muy en cuenta la sensibilidad del trigger, que tenga un trigger adecuado, un trigger sensible, evitando siempre el autodisparo, como hemos comentado. Y bueno, pues este es el esquema que siempre clásicamente hemos visto, es decir, modalidades controladas, asistidas controladas, MV, presión de soporte, CPAP, tubo en T y extubación. Esto sería lo clásico, y no tenemos que ir pasando por cada uno de estos botones.
Es decir, que ya cada vez vamos más pasando de lacasitos, pues prácticamente de controlada o asistida controladas, no pasamos por SMV y pasamos a presión de soporte, generalmente de forma más rápida. En la gráfica de arriba vemos las modalidades de presión, asistida de presión, SMV de presión, y en la parte de abajo serían las modalidades de volumen. Es decir, al final, como el respirador entrega, me da igual, si lo entrega en modo volumen, entrega volumen, o en modo de presión. El tema es cuando el paciente va a ser capaz de coger el mando de la respiración y no seguir con el mando del respirador. Hay opciones que son opciones de autorregulación, generalmente, y los respiradores de última generación están incorporando cada vez más este tipo de tecnologías en las que es el propio respirador el que controla, y en función de lo que esté haciendo el paciente, el propio respirador pasa de forma automática de modalidad controlada a modalidad de soporte. Es decir, yo puedo tener al paciente en presión de soporte, en presión controlada si no hace nada, y pasar a presión de soporte si el paciente empieza a tener impulso respiratorio, y es el propio respirador el que va pasando de una modalidad a otra, facilitando o intentando facilitar el destete de estos pacientes. Existen una serie de variables predictivas del éxito de la extubación, una serie de índices que podemos ver si el paciente va a tolerar la extubación, y serían por la asistencia de esfuerzo respiratorio. Dos parámetros que tenemos que tener muy en cuenta es la frecuencia respiratoria y el volumen de aire. Es decir, el paciente se está poniendo poliapneico, el paciente está metiendo poco volumen. Esos serían datos negativos y datos predictivos de que posiblemente fracase la extubación. Que el paciente es tipoxémico, que no necesita una FiO2 alta, ya eso me está diciendo que posiblemente no mejore. Y después hay una serie de índices, una serie de parámetros que generalmente, y sobre todo en adultos, intentan servir como predictor de un éxito de extubación, ¿no? Uno es el Rapid Shallow Breathing, en el que es un cociente entre frecuencia respiratoria y volumen tidal. Es decir, si tengo frecuencia respiratoria bajita, si estoy metiendo mucho volumen, pues es muy bueno. Y eso es lo que hacemos generalmente nosotros, sin saber que era un Rapid Shallow Breathing. Estamos viendo si el paciente está poliapneico y si mete un volumen adecuado. Ese paciente me gusta si no se pone poliapneico y los volúmenes que mete con poca presión de soporte está metiendo un volumen adecuado, ¿no? Que sepáis que no hay ningún test validado en pediatría, y que no hay ningún parámetro de función respiratoria que sea superior a la valoración clínica por personas expertas. Es decir, un paciente, esto llega casi a ser un poco de arte, ver si el paciente va a ser buen candidato, si se va a extubar y si vamos a tener un éxito en la extubación, pero siempre teniendo en cuenta estos parámetros, fundamentalmente parámetros clínicos. Sí se aconseja realizar antes una prueba preextubación, una prueba que sería o bien con respiración espontánea con un tubo en T con flujos altos, o bien en presión de soporte con un soporte mínimo, con una presión de soporte bajita, y ver el paciente qué tal lo tolera, y ver si existen criterios de fracaso tras 2 horas de esta prueba de preextubación, bien en tubo en T o un soporte bajo, y ver si hay fracasos respiratorios, porque el paciente se pone poliapneico, si desatura, se pone hipoxémico, aumenta la CO2, se pone acidótico, empieza a usar musculatura accesoria, o bien factores hemodinámicos como taquicardia, hipertensión o hipotensión, o el paciente empieza sudoración, se pone con ansiedad o se pone muy somnoliento. Esos serían criterios de que el paciente posiblemente fracase la extubación. Esta es una imagen de un tubo en T, un paciente que está intubado y está recibiendo un flujo de gas, y con ese flujo de gas en tubo en T vemos si el paciente va a tolerar o no va a tolerar la posible extubación. Alternativas al destete: existen distintas modalidades: ventilación asistida proporcional, la ventilación asistida neuronalmente, el NAVA, que intenta mejorar mucho el destete de estos pacientes, la sincronía en los pacientes, la compensación automática del tubo, que tienen algunos respiradores, en el que el respirador administra un flujo adicional
para intentar vencer la resistencia que ejerce el tubo endotraqueal, y en función del número de tubo, del tamaño del tubo, del diámetro del tubo, el respirador va a dar un flujo adicional para facilitar al paciente. Y las modalidades que ya habíamos comentado de modalidades autorregulables, el automode o el SmartCard, en el que el respirador, en función de lo que esté haciendo el paciente, va a dar mayor o menor asistencia, ¿no? O ventilación, como la ventilación mandatoria en minuto, el soporte adaptable. En función de lo que el paciente haga, el respirador va a asistir o va a resistir a menos. Causas de fracaso de la ventilación, pues podemos analizar prácticamente en función pues viendo el sistema respiratorio desde arriba hacia abajo, pues desde el sistema nervioso central, pues que problemas del nivel de conciencia. Muchas veces nos pasa que el paciente todavía tiene un nivel de sedación residual, todavía no está, y algunas veces tenemos incluso que revertir, usar antídotos para que mejore la sedación del paciente, o bien que el paciente no tenga fuerza, que tenga una atrofia muscular, que tenga neuropatía. Algunas veces esto nos pasa en pacientes que están muy enfermos, muy críticos, uso de corticoides, neuropatía del enfermo crítico, pero también nos puede pasar por culpa de la ventilación, por culpa de una sobreasistencia del respirador. Estamos haciendo que el respirador lo haga todo, el paciente se acostumbra y el paciente se atrofia. Es decir, que siempre tenemos que intentar hacer un soporte ventilatorio parcial, intentar disminuir el número de relajantes, la cantidad de relajante muscular y el uso de sedantes. Siempre es intentar mejorar la sincronía entre el paciente y el ventilador y usar el menor número de sedantes, ¿no? Siguiendo del sistema nervioso central, la vía aérea, la obstrucción de la vía aérea, bien alta o bien baja. Una de las causas fundamentales, la obstrucción aguda post-extubación, la OVAS post-extubación, que se nos produce muchas veces en los pacientes. Obstrucción de vía aérea baja, traqueobroncomalacia, broncoespasmo, etcétera. Afectación parenquimatosa pulmonar, atelectasias, neumonías no resueltas, displasias, fallo cardíaco, fallo de contractilidad, efectos residuales de cirugía cardíaca, existencia de edema pulmonar cuando quitamos la ventilación mecánica, ansiedad, dolor, requerimientos ventilatorios elevados. Todos ellos son causas de posible fracaso de la extubación. Uno de ellos, la obstrucción de OVAS, la OVAS post-extubación. Tenemos que tener en cuenta pacientes porque existen factores de riesgo, como son pacientes que han tenido una intubación complicada, en los que ha habido reintubaciones, en los que ha habido cambios de tubo, pacientes que han tenido tubos endotraqueales grandes, de un tamaño mayor al que le corresponde, que han estado despiertos y el tubo se ha estado movilizando mucho, se ha desplazado y han podido lesionar la vía aérea, ¿no? O presiones excesivas del neumo, ¿no? del balón. En cuanto al tratamiento de esta OVA, de este tratamiento de insuficiencia respiratoria post-extubación, pues tener en cuenta cuál puede ser la causa, si es porque el paciente no está suficientemente despierto, por retirar sedantes, utilizar antídotos, flumacenilo, naloxona, como reversión de benzodiazepinas y opiáceos, oxigenoterapia, por supuesto, aerosolterapia con adrenalina, corticoides, generalmente desametasona o metilprednisolona, para disminuir la inflamación, el uso del heliox, el heliox como una mezcla de helio y oxígeno, por la capacidad del helio de tener una densidad, una viscosidad menor, favorece un flujo laminar y no un flujo turbulento, y mejora en los pacientes que tienen una obstrucción de vía aérea superior. Y fundamental el papel de la ventilación mecánica no invasiva. De hecho, muchos pacientes son rescatados y son pacientes que no acaban intubándose y que por tanto no se produce un fallo de la extubación porque la ventilación mecánica no invasiva los está rescatando. De hecho, en algunos pacientes lo que se hace es directamente, de forma electiva, en determinados pacientes, usar una ventilación invasiva de entrada, de forma electiva, sabiendo que son pacientes de riesgo de un fallo de la extubación, indicar la ventilación invasiva durante un tiempo de forma precoz. Y en aquellos casos, por supuesto, que no mejoren, pues hacer la reintubación. Entonces, como norma general,
cumplir los requisitos para la extubación. Realizar una prueba de preextubación puede ser útil. Hacer una valoración clínica y de indicadores pronósticos del éxito o fracaso de la extubación, y si a pesar de todo pues fracasamos, pues tratar las complicaciones y restaurar la ventilación mecánica. Y bueno, yo con esto me despido, y si hay alguna duda, pues al coordinador del estudio, pues encantado de poder solucionarla. Un saludo.